La cuestión de qué le ocurre al alma después de la muerte ha preocupado a la humanidad a lo largo de la historia. Muchos pueblos tienen sus propias ideas sobre la vida después de la muerte, pero los debates al respecto continúan. Hay nuevas versiones sobre lo que le ocurre a una persona cuando muere y a dónde va su alma. Según la mayoría de las ideas sobre el más allá, el alma sigue su camino tras la muerte y tiene sus propias etapas de separación del mundo terrenal y renacimiento. Donde está el alma del difunto hasta los 40 días. En la cultura eslava se cree que cuando el alma abandona el cuerpo después de la muerte, son 40 días en los que vivió en la encarnación terrenal. El difunto se siente atraído por los lugares y las personas con los que se relacionó en vida. La sustancia espiritual, tras abandonar el cuerpo físico, durante 40 días, se despide de los familiares y del hogar. Al llegar el 40º día, los eslavos tienen la tradición de despedir el alma al otro mundo. Existen otras versiones. Recientemente, científicos extranjeros han descubierto que el alma humana después de la muerte se envía al almacén universal de datos. Ya en 1996, los científicos llevaron a cabo una serie de experimentos, cuyo objetivo era averiguar dónde se encuentra el alma humana y qué le ocurre tras la muerte del cuerpo. Resultó que la ubicación del alma en el cuerpo humano son los microtúbulos del cerebro. Los investigadores creen que en este lugar contiene datos sobre las vidas pasadas de un individuo y el número de sus reencarnaciones. Se descubrió que en el momento en que se produce la muerte clínica, el cerebro humano pierde su actividad, pero el alma junto con su base de datos sigue existiendo, almacenando información importante. Los primeros minutos tras la muerte. Cuando una persona muere, no entra inmediatamente en el más allá. Algunas almas, tras perder su envoltura física, al principio no se dan cuenta de lo que ocurre. Con una visión especial, la entidad espiritual ve su cuerpo inmóvil y solo entonces se da cuenta de que la vida en el mundo material ha terminado. Tras el choque emocional, una vez aceptado su destino, la sustancia espiritual comienza a explorar un nuevo espacio. El tercer día después de la muerte. Muchos pueblos tienen la tradición de enterrar al difunto 3 días después de la muerte. Existe la opinión de que solo al final del periodo de 3 días se produce la separación del alma del cuerpo, todas las energías vitales se cortan por completo. Después del periodo de 3 días, el componente espiritual de una persona, acompañado por un ángel, va al otro mundo, donde se determinará su destino. El 9º día después de la muerte. El 9º día después de la muerte también se considera significativo. Existen varias versiones sobre lo que hace el alma tras la muerte del cuerpo físico en el 9º día. Según las figuras religiosas del culto del Antiguo Testamento, la sustancia espiritual tras la expiración del periodo de 9 días después del fallecimiento, es decir, la muerte, sufre un lavado o tormento. Algunas fuentes se adhieren a la teoría de que en el 9º día el cuerpo del difunto abandona la carne, subconsciencia. Esta acción tiene lugar después de que el espíritu, superconsciencia, y el alma, conciencia, hayan abandonado al difunto. Lo que cuentan los supervivientes de la muerte clínica. Alrededor del 60% de las personas resucitadas dan testimonio de un encuentro con una fuente asombrosa que irradia una luz increíble y una dicha perfecta. Para algunos esta personalidad cósmica aparece como el Creador, para otros como Jesucristo, para otros como un ángel. Lo que distingue a esta criatura extraordinariamente brillante de luz pura es que en su presencia el alma humana siente amor integral y comprensión absoluta. Algunos, al regresar del otro mundo, cuentan la sensación de una rápida caída, tras la cual se encontraron en un lugar lleno de miedo. Sonidos. Hay testimonios que dicen que cuando una persona muere, puede oír zumbidos desagradables, zumbidos, timbres fuertes, ruidos como de viento, crepitaciones y otros sonidos.
A veces, los sonidos van acompañados de un viaje a gran velocidad por un túnel, tras el cual el alma entra en otro espacio. A veces, los moribundos oyen voces de parientes muertos o el habla incomprensible de los ángeles. Luz. La propia luz al final del túnel es vista por la mayoría de las personas que han regresado tras la muerte clínica. Según los testimonios de los pacientes resucitados, un enorme torrente de luminosidad pura va siempre acompañado de paz mental. Esta luz divina se percibe mediante una especie de visión espiritual, pero al volver al cuerpo físico, muchos imaginan y describen claramente el resplandor sobrenatural que han visto. ¿Dónde va el alma después de la muerte? La pregunta de dónde está exactamente el alma, que no deja de vivir tras la muerte, sino que pasa a otro estado, no puede obtener una respuesta exacta en categorías terrenales. Este lugar no puede señalarse con un dedo, porque el mundo incorpóreo está más allá de los límites del mundo material percibido por nosotros. Es más fácil responder a la pregunta, ¿a quién irá nuestra alma? Y aquí, según la doctrina de la Iglesia, podemos confiar en que, después de nuestra muerte terrena, nuestra alma irá al Señor, a sus santos y, por supuesto, a nuestros familiares y amigos difuntos a quienes amamos durante nuestra vida. ¿Dónde está el alma después de la muerte? Tras la muerte de una persona, el Señor decide dónde estará su alma hasta el juicio final, en el paraíso o en el infierno. Como enseña la Iglesia, la decisión del Señor es solo y únicamente su respuesta al estado y disposición de la propia alma, y a lo que eligió más a menudo en vida, luz u oscuridad, pecado o virtud. El cielo y el infierno no son lugares, sino el estado de la existencia post-mortem del alma humana, que se caracteriza por estar con Dios o en oposición a Él. Al mismo tiempo, los cristianos creen que antes del juicio final todos los muertos serán resucitados por el Señor y reunidos con sus cuerpos. Los paseos del alma después de la muerte. El viaje del alma hacia el trono de Dios va acompañado de la tributación o prueba del alma. Según la tradición de la Iglesia, la esencia de la prueba consiste en que los espíritus malignos convencen al alma de ciertos pecados. La propia palabra, recaudadores de impuestos, nos remite a la palabra, mitnia. Este era el nombre del lugar destinado a recaudar multas e impuestos. Una especie de pago en esta, tamosnia espiritual, son las virtudes del difunto, así como las oraciones en la iglesia y en el hogar, que hacen por él sus vecinos. Por supuesto, es imposible entender la tributación en sentido literal, como una especie de tributo ofrecido a Dios por los pecados. Se trata más bien de una realización plena y clara de todo lo que agobiaba el alma del hombre durante su vida y que no podía sentir plenamente. Además de esto, hay palabras en la Eucaristía que nos dan la esperanza de que podemos escapar de estas pruebas. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado no será juzgado. El camino del alma después de la muerte. Ciertamente, la descripción del camino que recorre el alma después de la muerte, desplazándose desde el lugar de su morada terrenal hasta el trono de Dios y, después, al cielo o al infierno, no debe entenderse literalmente como una determinada ruta verificada cartográficamente. El más allá es incomprensible para nuestras mentes terrenales. En la enseñanza de la Iglesia sobre el camino del alma después de la muerte, hay una manifestación simbólica de una verdad espiritual difícil de comprender, que conoceremos y veremos plenamente después del final de nuestra vida terrenal. Gracias por aprender conmigo sobre ti mismo y sobre el universo. Confía en ti mismo, escucha a tu corazón y avanza con confianza y tranquilidad. Dame un like y comparte este video con tus amigos si te fue útil. Nos vemos de nuevo en mi canal donde seguiremos explorando los misterios del desarrollo y crecimiento espiritual. Adiós y que la luz y la sabiduría te acompañen siempre en tu camino.